FM 89.1, Radio Universidad. Ahora pasamos a otro panorama, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Vamos a charlar con Oscar Di Sassi, secretario general de ATE de la provincia, secretario general también de CTA Autónoma bonaerense, por tema paritaria. Sabemos que hubo una reapertura que ha llamado el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se espera que sea para el 3 de mayo. El próximo 3 de mayo se activó lo que es la cláusula de revisión que estaba dentro del acuerdo paritario del año pasado. Está claro que muchos de los trabajadores, no solamente estatales, sino privados, de los que se viene hablando mucho también, ni que hablar de los informales, ¿no?, que han recibido este bono de los últimos días, pero sí la reapertura de paritarias en el sector privado, que ya ha empezado en algunos sectores. Y va a empezar, y esto 3 de mayo, ¿será casualidad que se haga después del Día del Trabajador y la Trabajadora? Porque quizás es una expectativa de que ese día no haya demasiados reclamos, con la atención a que va a haber un encuentro ahí ese 3 de mayo. Sí, igual seguramente los reclamos van a estar, porque ya no hay nada para festejar prácticamente. Bueno, igual el 1 de mayo en muy pocos momentos fue para festejar, ¿no? Siempre fue una fecha de reclamo, más allá obviamente de reivindicar el Sí, en algunos casos sí está este de decir feliz día, porque la verdad que, y tristemente, muchas veces tener trabajo también es un privilegio, ¿no? Ahora sí podemos charlar con Oscar Di Sassi, recién lo presentábamos, secretario general de CTA Autónoma, secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires. Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Aquí Mauro, María y Gastón lo saludan. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias un gusto, por llamar. Gracias por atendernos. Bueno, Oscar, ¿cuál es la expectativa? Recién mencionábamos que se ha activado la cláusula de revisión por tema paritarias para la semana próxima, ¿es así? Así es, en función de los porcentajes de inflación que todos conocemos, que están por encima de la proyección inflacionaria con la cual se acordó el aumento salarial en el caso de la provincia de Buenos Aires hasta septiembre, y como contenía en la paritaria, su cierre, una cláusula de monitoreo, es que se activa esta el martes a las 11 de la mañana a pedido de nuestra organización sindical. Allí vamos a plantear la necesidad de reafirmar el objetivo de recuperación salarial, que fue el objetivo con el cual firmamos la paritaria, objetivo compartido entre el gobierno provincial y nosotros, pero bueno, que como teníamos algún recaudo, pusimos la cláusula de monitoreo que empieza a funcionar. Para nosotros es vital mantener la diferencia salarial en términos porcentuales por encima de la inflación que había en ese momento. Es decir, nosotros proyectamos una inflación del 39%, que no era una inflación baja, a septiembre estamos hablando, y hubo aumento en el 90% de los trabajadores y trabajadoras que oscilarían a septiembre el 44,5 a el 46,5. Por lo tanto, esa diferencia porcentual es uno de los objetivos que nosotros planteamos cuando se reabra la negociación salarial. Uh-huh. ¿Y tienen pensado algún tipo de cláusula también de este tipo, digo, con alguna otra revisión? Porque, digo, el espiral inflacionario de los últimos meses hace pensar que, no sé si con algún número tan elevado como el 6, como el 7%, llegando al 7% de inflación, pero sí en algunos otros casos de un 4, de un 5. El monitoreo es mes a mes, así Ajá. lo pautamos en la paritaria. Lo que no quiere decir que sea necesario mes a mes convocar a reunión. Pero esperamos que no sea necesario, pero si lo es, el monitoreo se activa automáticamente. En este caso vamos a abordar los índices inflacionarios que ya planteó el INDEC y que ponen por encima la inflación del aumento salarial y rompe con el objetivo compartido del gobierno provincial y nuestra organización, que es recuperar poder adquisitivo. Así que el martes vamos a plantear al gobierno que es necesario inyectar recursos que nos permitan transitar el camino de la recuperación salarial. Y a la vez me parece que se hace necesario otro debate que tiene que ver, y otra acción política que tiene que ver en el orden nacional con el control de precios. Nosotros respaldamos la negociación del presidente Alberto Fernández con los formadores de precios, pero esa negociación tiene que terminar en breve y a favor de los asalariados, a favor de la mesa de los argentinos y argentinas. Y si no es así, habrá que imponer por fuerza un control de precios a los formadores de precios, que cada vez que aumentan los salarios, aumentan automáticamente los precios. Y no cualquier precio, los precios de los alimentos. O sea,
que para recuperar el poder adquisitivo del salario no alcanza de contener paritarias libres, sino la paritaria libre debe ir combinada con un estricto control de precios y despegando los artículos de primera necesidad de los precios internacionales. Sí, además digo, por un lado, y vos has marcado en algún momento que este año debería ser el de la recuperación de los salarios, pero vemos que más allá de los porcentajes de aumento que superan la inflación, también hay un desfasaje en los salarios que vienen de perder varios puntos de poder adquisitivo desde el 2015 para acá. Y por otro lado, en cuanto a los controles de precios, me parece que el gobierno nacional ha hecho algunos acuerdos, también en la provincia de Buenos Aires. Lo que falta es controlar que se cumplan esos acuerdos también, ¿no? El acuerdo que no se hace efectivo no implica un avance para los sectores populares. Yo no lo digo como apriete al gobierno, lo digo diciéndole al gobierno nacional que estamos dispuestos a ayudar, si es necesario movilizar, como lo hicimos a la COPAL hace 2 semanas atrás. Fuimos a denunciar a los formadores de precios. En esa organización se conspira contra la mesa de los argentinos y argentinas, pero bueno, el gobierno tiene que decidir el camino de confrontar. No se puede estar bien con todos, porque en general cuando se está bien con todos se termina estando mal con el que menos tiene. Es tiempo de tomar decisiones. Vos decías con mucha claridad que partimos de un desfasaje muy importante. En la provincia de Buenos Aires, el gobierno de María Eugenia Vidal no solo desestructuró y destruyó el Estado provincial, lo vimos cuando tuvimos que afrontar una pandemia donde ni siquiera había alcohol, sino que además depreció el salario en un promedio del 30%. O sea, cuando arranca el gobierno de Axel Kicillof, arranca con un retraso salarial del 30% del poder de compra. Nosotros a septiembre hubiéramos alcanzado una recuperación promedio del 5% de ese 30%, más un 2% que tuvimos el año pasado. Si bien no es la cuenta una suma simple, es otra ecuación, pero alrededor del 5% del poder de compra. Ahora, ¿qué pasa? Los formadores de precios, los que están en la COPAL, automáticamente aumentan los precios y sobre todo los precios de los alimentos. Y yo creo que deben tener un programa, apretan un botón, ven la paritaria, cuánto aumentó y aumentan automáticamente un poco más los precios de los alimentos. ¿Qué decimos nosotros? Desde la CTA autónoma, desde ATE nacional, provincia, de todas las jurisdicciones, que es necesario abrir las paritarias donde no están abiertas todavía, reabrir las paritarias en aquellas que no hay cláusula de revisión, o sea, que se cerraron y no se abrirían hasta el año que viene, reabrirlas porque cambió la realidad, e imponer las cláusulas de monitoreo en aquellas que se firmó el acuerdo con monitoreo. Y además que se vuelva a convocar el Consejo del Salario, porque si aquel mínimo vital y móvil ya era insuficiente antes de los últimos datos de la inflación, ahora lo es más. Acompañado del control de precios. ¿Cómo? Un control estricto en toda la cadena de comercialización, acercando al consumidor, al productor. Axel Kicillof planteó, lanzó, mejor dicho, en Ensenada, en el mercado que todavía no se inauguró, una serie de medidas, de baterías de medidas que apuntan a acercar al productor al consumidor eliminando intermediarios. Creemos que ese es uno de los caminos para llevar adelante la comercialización de región y la comercialización directa. Pero bueno, el gobierno nacional tiene una gran batalla que dar, el pueblo argentino está dispuesto. Imagínate que si te convocan a controlar precios, el 90% de nuestro pueblo va a estar a favor de ese control y va a hacer lo que sea necesario para que se controle. Haya votado quien haya votado, haya votado quien haya votado. Otra cosa son los formadores de precios, los que se benefician con los precios, bueno, pongamos en ese 10-15%. Control de precio estricto, sumado a paritarias libres, reapertura del Consejo del Salario para rediscutir el salario mínimo vital y móvil y una nueva batería de políticas sociales para los sectores más castigados es lo que impera en este momento. Claro que para eso es necesario una fuerte discusión con quien quiere meterse a dirigir la economía argentina, que es con el Fondo Monetario Internacional. De Isasi, buenas tardes. María, los saluda. Usted hacía referencia recién al sector salud, ¿no? Sabemos que incluso estuvo presente en el Congreso de Salud Provincial que se hizo la semana pasada en Mar del Plata, donde el gobernador habló de reestructurar el sistema de salud, algún proyecto pendiente ahí sobre el cual hay que avanzar. ¿Cómo está la situación salarial y la situación en general de los trabajadores y trabajadoras de salud en la provincia de Buenos Aires?
Bueno, vamos a empezar diciendo que pasaron dos cosas en esa semana. Una fue una gran movilización al Ministerio de Transporte, más de 15.000 compañeros y compañeras marchamos, exigiendo la derogación del decreto 949, que es el que habilita una nueva privatización para la vía troncal del Paraná, por donde se fugaron en el 2020 53.000 millones de dólares que podrían estar al servicio, por ejemplo, de la salud. Una movilización multitudinaria, recibimos la adhesión del ministro de Defensa y ex canciller Tayana, del intendente de Ensenada Seco. Bueno, el gobernador cada vez que estuvo en este debate jugó muy fuerte a favor de la recuperación de esa vía troncal y la construcción del canal de Magdalena. Esto por un lado. Es un dato que es difícil de exponer, por eso lo pongo aunque no me lo hayan preguntado, porque cuesta que emerja en el debate público, porque ahí está el corazón de la riqueza que se está fugando, ¿no? Sí. Y por otro lado, al otro día fuimos al Congreso de Salud. Allí fuimos a plantear dos cosas. La primera es que pertenecemos a una corriente, quienes conducimos ATE y la CTA, o quienes aportamos a la construcción en ATE y en la CTA, pertenecemos a una corriente que nos precede, y que seguramente nos va a suceder cuando no estemos, que define que para mejorar las condiciones de salud, además de invertir en el sistema sanitario, hay que invertir por fuera del sistema sanitario, hay que mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Si esto no sucede, el sistema sanitario solo se limita a la pelea contra la enfermedad, que es otra cosa. Ahora bien, desde ahí, lo que planteamos en ese congreso, y yo tuve el privilegio, la responsabilidad y la alegría de cerrar los paneles con el ministro Nicolás Kempler y con otros exponentes, lo que planteamos ahí que en ese marco el sistema sanitario tiene que estar integrado y tiene que ser conducido de manera férrea por el Estado, quien debe fijar las prioridades sanitarias. No puede ser que hoy los subsectores privados están haciendo lo que más les resulta rentable y no lo que necesita la población. En ese marco, para nosotros, de sistema integrado de conducción del Estado, planteamos con claridad que hay que potenciar el primer nivel de atención. Ese que si funcionara coordinadamente, si tuviera el personal necesario, si tuviera insumos, si tuviera infraestructura, resolvería el 80% de los problemas sanitarios de nuestra gente. Por no suceder eso, en cualquier hospital de la provincia de Buenos Aires, y a ustedes le habrá pasado, después de las 6 de la tarde tenés desde el resfrío hasta la enfermedad más compleja, porque todos van al hospital ante el desabastecimiento del primer nivel de atención. Eso implicaría revalorizar el hospital público, el segundo y tercer nivel. Creemos que otro tema central es tener políticas para que la producción de sueros, medicamentos y vacunas estén al alcance de quien lo necesita y no de quien tiene capacidad de compra. Y también creemos que es fundamental dignificar y jerarquizar la tarea de los trabajadores y trabajadoras de la salud en ese marco. Por eso hice todo ese desarrollo para ir a tu pregunta medular. El 80% de las políticas sanitarias no son reemplazables por tecnología. No podés reemplazar un enfermero, un camillero, un médico, un psicólogo por un robot. Por lo tanto, la correcta política hacia los trabajadores y trabajadoras define en gran medida una efectiva política sanitaria para la población. Por eso, hoy los trabajadores y trabajadoras, a pesar de los esfuerzos del gobierno y por las razones que planteamos anteriormente del traslado a los precios, necesitamos, los trabajadores de salud, quien les habla el camillero, trabajó años en el Hospital de Niños de La Plata, el Sor María Ludovica, necesitamos esta combinación, aumento salarial y control de precios. Pero además necesitamos un capítulo sanitario de la carrera administrativa y del convenio colectivo que legisle las cuestiones específicas que nos permitan, por ejemplo, que la actualización, la capacitación y la formación no del poder, sino que sean un derecho para los trabajadores y trabajadoras, que cualquiera acceda a ese derecho. No estoy hablando de estudiar latín, que por ahí no tiene que ver con el sistema sanitario, y ojo, no tengo nada con quien estudia latín, pero estoy hablando de formarse en lo que tiene que ver la práctica de la tarea que uno desarrolla, donde haya concursos desde el ingreso hasta el final de la vida, con el solo hecho de que crezca en la vida laboral aquel que hace bien las cosas, o sea, que es idóneo, aquel que es solidario o aquella que es solidario con el pueblo destinatario de las políticas públicas, sobre todo las políticas sanitarias, y aquel que es compañero y compañera con sus pares. En ese marco también es indispensable pasar a planta permanente a miles de trabajadores que hoy
no tienen estabilidad laboral. Hemos logrado con el gobierno de Axel Kicillof, y yo quiero reconocer el trabajo conjunto que hicimos, pasar a planta permanente alrededor de 20.000 trabajadores y trabajadoras durante la pandemia. Cuando Alberto Fernández firmó 3 decretos presidenciales correctos, justos, prohibiendo los despidos, y a pesar de eso había miles de despidos en el sector privado, haber logrado el pase a planta permanente de 20.000 trabajadores y trabajadoras es un dato político de relevancia. También incorporamos al sistema sanitario, en trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, 12.500 trabajadores y trabajadoras, de los cuales muchos están en planta, pero muchos otros no tienen estabilidad laboral. Por lo tanto, tenemos que avanzar a la estabilidad laboral de todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras del Estado, y seguir designando personal. De Isasi, sigue faltando nombramientos, porque muchas veces vemos inauguraciones de algunos hospitales que la verdad que son necesarios en distintas zonas. Vemos acá lo que es La Matanza, que es realmente muy grande, pero cuando vamos acá, nuestros mobileros se acercan a las inauguraciones, siempre está el reclamo de que todo muy bien, pero falta personal, falta gente faltan médicos, médicas, enfermeros, enfermeras. ¿Esto sucede muy a menudo? Venimos de un sistema que no tenía ni alcohol, como dije anteriormente. Sí, totalmente, eso está clarísimo. De hecho, te doy una anécdota, ¿no? Nosotros empezamos a producir alcohol en la sede de ATE, pero la producíamos para las organizaciones sociales que, además de dar la pelea contra la pandemia, daban la pelea contra el hambre. Sí. Entonces le entregábamos alcohol para que se protegieran la militancia de las organizaciones sociales. Y terminamos dándole a los hospitales públicos, porque no había ni siquiera alcohol. De ahí venimos. Ahora bien, se incorporaron 12.000 con esta característica, algunos en planta y otros sin estabilidad. Planteamos la necesidad de avanzar sobre la estabilidad, pero eso no quiere decir que se haya resuelto el problema de falta de personal. El otro día el ministro de Salud asumió que hay que seguir designando personal en áreas críticas, o sea, en salud, nosotros decimos en educación, en niñez, decimos en distintos lugares, pero ¿por qué decimos esto? Razonemos juntos, o por lo menos trato yo de dar una explicación que no tiene por qué ser la verdad. Pero la provincia de Buenos Aires es una de las provincias que tiene menor cantidad de trabajadores y trabajadoras del Estado por habitante. Sin embargo, es una de las provincias que necesita mayor presencia del Estado en lo que hace a políticas sociales y en lo que hace a intervenir en la economía. ¿Por qué en lo que hace a políticas sociales? Porque una de las deudas sociales más grandes dejadas por el neoliberalismo de los 90 y profundizada por el macrismo y la pandemia está en la provincia de Buenos Aires. El gobernador decía, tiraba números en su primer alocución en la legislatura, y eran números que decía que gran parte de las penurias del pueblo argentino están instaladas a los costados de las grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires. Entonces necesitamos más personal para ir a las barriadas, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros, médicos en el primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que necesita la intervención del Estado en las áreas sociales. Pero no solo eso, porque el neoliberalismo muta. Y entonces cuando ya no puede decir que quiere destruir la salud, ¿qué te dice? Bueno, pongamos algo en salud, algo en educación, algo en seguridad, pero no hablemos de la economía. La economía sigamos controlándola desde el libre mercado. También es un Estado que necesita de la intervención y la orientación de una economía que en la provincia de Buenos Aires es desigual. La provincia de Buenos Aires se genera el 43% de la riqueza del país. Sin embargo, esa riqueza en gran medida significa el padecimiento de sus habitantes. También hay que designar personal en áreas que controlen a las empresas, por ejemplo, en el marco del Ministerio de Trabajo, en áreas que apunten a la recaudación, pero no de aquel que trabaja todos los días y que no le sobra un mango, sino aquellos que concentran la riqueza. Con el presidente del ARBA estábamos hablando de un proyecto de ley que nosotros respaldamos, que apunta fuertemente a ser progresivo hacia aquellos que tienen riqueza ociosa. Bueno, ahí hay que ir a buscarla, hay mucha, y se necesita personal. O sea, para tener un Estado presente que esté orientado a mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, tiene que transitar dos caminos. Uno, las políticas sociales para reparar el daño que dejó el neoliberalismo como consecuencia de la pobreza estructural que hay, y otra que vaya a buscar la renta para redistribuirla en mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. No solo del más empobrecido, no solo del indigente, sino también para tener crédito para el pequeño productor, pequeño comerciante, pequeño industrial, ese que depende de que nos vaya bien a los argentinos.
argentino y argentino, porque tiene que colocar su mercancía ahí y no en París. Totalmente. Esto va en el sentido de lo que hablábamos recién, ¿no? Entender a la salud como un estado de bienestar que tiene que ver con alimentarse bien, con tener tiempo de descanso, de esparcimiento, no estresarse, aliviar algunas preocupaciones que tienen que ver con lo económico, y eso va a redundar en tener un sistema de salud un poco más fuerte, ¿no? Que la gente coma por sobre todas las cosas. María, ¿no? María, sí. Estamos convencidos que se sale con una propuesta basada en la soberanía, en el trabajo digno y la producción sustentable, con el protagonismo de la clase trabajadora organizada, como fue en el primer gobierno de Perón, cuando sabíamos que nosotros íbamos a ser obreros industriales y nuestros hijos iban a estar mejor que nosotros porque iban a ir a la Universidad Obrera, y con un proceso de movilización creciente. Para discutir con fuerza con los dueños de la Argentina, necesitamos sostenernos en la movilización popular. De eso se tienen que convencer todos los sectores del campo popular, porque si no, no alcanza con la gestión, no alcanza con tener razón. ¿Qué razón más evidente hay que la de sacar a los pibes de la calle para que vayan a tener sus 4 comidas en la casa, para que piensen en su primera novia, en su primer novio, para que estudien bajo el calor de la familia? Sin embargo, no alcanza con esa razón. Cada vez hay más pibes en la calle. Los dueños de la Argentina no están dispuestos a largar nada. Si para sacarle por única vez, a esos 114.000 argentinos y argentinas que tienen más de $1 millón de dólares declarados, andá a saber cuánto tienen, juntos tienen más que la reserva del Banco Central, para sacarle por única vez, en el marco de una pandemia mundial inédita, tuvimos que movilizar al Congreso en el medio de la pandemia. Quiere decir que, por más razón que tengamos, si no tenemos fuerza, no lo vamos a poder lograr. Fuerza es la unidad de los sectores populares en el marco de la unidad latinoamericana, y animarse como se animó en su momento los sectores, las grandes gestas populares. El mundo no es bipolar. Yo siempre tomo el ejemplo, y con esto termino porque me van a echar ustedes, el ejemplo del Paraná, ¿no? Yo imagino las conversaciones cuando fue el bloqueo anglo-francés en el 38. Sí. En 1838, que iban por lo mismo que ahora, por la mercancía, por saquearnos las riquezas. Y habría algunos que dirían, porque es como enfrentarse a China y Estados Unidos hoy, ¿no? Porque eran las superpotencias, tenían cohetes, inclusive tenían barcos a vapor, eran los únicos que lo tenían. Imagino algunos diciendo, no, bueno, reposicionémonos porque esto no se les puede ganar. Otros diciendo, vamos por todo o nada, y obviamente por todo o nada siempre es nada. Y otros se planteaban, como se planteó Mansilla, una estrategia de poder, una estrategia de confrontación que implicaba poder derrotarlos. Por eso existió la vuelta de obligado, que no fue una derrota, fue una derrota donde el objetivo era desgastar a la flota anglo-francesa. Hizo posible el triunfo en Punta Quebracho. O sea, con una estrategia adecuada, que no digo tenerla, pero sí hay que ponerla en el horizonte, y con decisión, por lo menos en mejores condiciones, vamos a poder negociar con los poderosos del mundo. En un mundo donde está la pelea de China, Rusia, Estados Unidos, bueno, cosas que ustedes seguramente habrán analizado con mucha más precisión que yo. Oscar, te agradecemos mucho por este rato con nosotros, te mandamos un abrazo. Para mí ha sido un placer, un abrazo. Oscar Di Sassi, secretario general de ATE, de la provincia de Buenos Aires, también de la CTA Autónoma Bonaerense. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.